Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 191. La línea del frente. En el gran salón de la ciudad de Sarsfield, el ejército del norte de la guerra de aniquilación del León, los señores del norte, las tierras de los ríos y el valle, celebraban su último consejo de guerra antes de marchar sobre Lannisport. Se reunieron alrededor de una larga mesa cubierta de mapas. Robb Stark estaba de pie a la cabecera de la mesa, sonriendo con satisfacción, como si fuera el anfitrión de la reunión. Tenía todo el derecho a estar orgulloso. Como el noble más joven presente, comandaba el más fuerte de los tres ejércitos mataleones del norte, centro y sur. Desde que asumió el mando en nombre de su casa, jamás había conocido la derrota. Había atravesado la Puerta Sangrienta y el Diente Dorado, las dos fortalezas que custodiaban los valles occidentales. También era uno de los pocos herederos nobles de los 7 reinos que había elegido a una esposa por amor. Incluso los reyes rara vez disfrutaban de tal fortuna. Con un ejército 10 veces mayor que el de los defensores, la experiencia adquirida al ver a Robert atacar la Puerta Sangrienta y la valentía del Escuadrón de la Muerte del Norte, el ejército del norte atravesó la barrera del Camino del Río al cuarto día después de que Robb le escribiera a su padre, Eddard, prometiéndole: "Tomaré Diente de Oro en 3 días". Aunque parecía que habían tardado un día más, la lucha en realidad había durado 3. Tras este avance, el noreste de las tierras del oeste quedó expuesto. Unos días después, el ejército del norte capturó el castillo de la familia Sarsfield. Tras dejar tropas para guarnecer la ruta, más de 30.000 soldados permanecieron con el ejército del norte. Ahora, entre ellos y Roca Casterly y Lannisport, solo se alzaba un camino fluvial de suave pendiente y pueblos y ciudades dispersos. Ya no quedaban fortalezas defendibles. ¿Qué hay que discutir? Coman bien, beban bien, duerman bien, descansen, y nos vamos directos a Roca Casterly, saquen a ese viejo león y a sus cachorros incestuosos y ahorcúenlos. Rugió Granjón Umber. Si tenemos tiempo, quizá incluso podamos excavar en sus cuevas y minas nosotros mismos. Todo lo que extraigamos será nuestro. En el norte no se siente la emoción de encontrar oro con una azada. Galvar Glover le puso los ojos en blanco. Bien, ve a excavar. La mina de oro es toda tuya. Nadie te peleará por ella. Solo quiero lo que haya en su bóveda. Las bromas provocaron risas cómplices entre los señores reunidos, aunque algunos permanecieron serios. Roca Casterly nunca ha sido tomada, dijo Brinden Tully con rotundidad. Antaño un simple caballero de la Puerta Sangrienta, su estatus había ascendido tras el aplastamiento de la rebelión del Valle. Con muchas familias nobles condenadas, ahora era el portavoz de facto del ejército del Valle. Lo más seguro es acampar al este de Lannisport, justo fuera del alcance de sus murallas. Cuando lleguen los otros 2 ejércitos, atacaremos Lannisport juntos, luego disolveremos las levas campesinas y dejaremos solo tropas de élite para sitiar Roca Casterly. Que Tywin muera de hambre tras sus murallas. Tenemos más de 30.000 hombres y aún no podemos tomar Lannisport. Se burló Rickard Karstark. ¿Por qué esperar a los demás? Si lo capturamos nosotros, no tendremos que compartir el oro. Nuestros exploradores informan que Lannisport cuenta ahora con 20.000 de las mejores tropas de los Lannister, y aún están entrenando nuevas, dijo Roose Bolton, señor de fuerte terror, en voz baja pero con un silencio imponente. 30.000 atacando a 20.000 defensores no garantiza la victoria. Y la guardia de Lannisport es una de las mejor entrenadas de los 7 reinos. Incluso si la tomamos, el precio será terrible. Un nórdico equivale a 10 de los suyos. ¿Solo 20.000 defensores? HMPH. Nací en el norte, y ni siquiera yo creo poder vencer a 10 de ellos. El tono de Roose permaneció sereno. Digamos que esa frase significa que un nórdico puede vencer a 10 ciudadanos comunes.
Hay más de 100.000 residentes permanentes dentro de las murallas de Lannisport. Si añadimos la avalancha de refugiados de guerra y las fortificaciones, no obtenemos ninguna ventaja. Sí, la ciudad puede ser tomada, pero ¿a qué precio? ¿Cuántas viudas tendrán las tierras de los ríos, el valle y el norte después de eso? ¿Y cuántos morirán aquí en batalla? Podrían morir como héroes, como cantan los bardos. Pero otros heredarán sus castillos y vencerán a sus esposas e hijos. ¿Vale la pena? Lord Bolton habla con sabiduría, dijo Edmure Tully con cautela. Aunque heredero de Aguas Dulces y líder nominal del ejército de las tierras de los ríos, su mala gestión de las incursiones de tierra arrasada de las tierras del oeste había dañado su prestigio. Incluso su sobrino Robb tenía más influencia ahora. Pero escasean nuestros suministros. Nos hemos enfrentado a campos arrasados en todo el oeste. Hemos conseguido mucho oro, pero nada de grano. Si esperamos demasiado por refuerzos, podríamos morir de hambre. Bolton tenía un plan. Avanzar hacia el oeste por ahora. Tomar Oxford y construir una línea defensiva. Usar la fuerza principal para contener al ejército Lannister en Lannisport. Separar destacamentos al norte y al sur para tomar pueblos y castillos más pequeños. Usar lo que capturemos para alimentar a nuestras tropas. Luego esperar a los otros dos ejércitos mataleones. Era un plan sólido, pero alguien planteó una pregunta urgente. ¿Dónde están esos dos ejércitos ahora? Diente de Oro es la más resistente de las tres defensas occidentales, y aún así somos los primeros en llegar a Roca Castelli. ¿Por qué debemos esperarlos? El ejército real ha llegado a las afueras de la guarida profunda, pero son pocos y carecen de gran poder de combate. ¿Están esperando a los de las tierras de la tormenta antes de lanzar otro ataque? Robb frunció el ceño. En cuanto al ejército de la cuenca en el sur, lo último que supimos, hace 2 días, fue que habían pasado por Diente Dorado. No deberían estar lejos. Enviaré exploradores para contactar y decidir en cuanto tengamos noticias. Era evidente que prefería un plan cauteloso. Sus victorias no habían vuelto arrogante al joven lobo, y muchos generales de las tierras de los ríos y del valle lo respetaban. Si no ocurría nada inesperado, el siguiente paso sería asignar tareas. ¿Quién se quedaría para contener a los defensores de Lannisport, y quién lideraría sus fuerzas para asaltar las zonas circundantes? En una guerra desequilibrada, saquear ciudades en una de las regiones más ricas de los 7 reinos era un trabajo codiciado. Todos miraban a Robb con entusiasmo, frotándose las manos. Justo cuando los nobles del norte, las tierras de los ríos y el valle se preparaban para competir por las tareas más lucrativas, un soldado entró repentinamente en el salón. Señores, un explorador que dice ser de Dorne ha llegado a las afueras de la ciudad. Dice que trae noticias urgentes. ¿Dorne? Eso los sorprendió. Esperaban un explorador del dominio, no del sur. Robb asintió. Traerlo. Por sugerencia de Brinden, rápidamente cubrieron el mapa sobre la mesa. Al poco rato, un hombre de piel oscura, vestido con un atuendo desconocido, entró en la sala. ¿De quién son las órdenes que llevas? Preguntó Lord Umber en voz alta. Vengo con un mensaje del príncipe Oberyn Martell. ¿Quién de ustedes está al mando? Este es un consejo de guerra. Decidimos juntos, dijo Robb. Si tienes noticias, dilas abiertamente. El explorador dorniense asintió sin dudar. Hace 2 días, nuestras huestes dornienses pasaron por Crackhead y continuaron hacia el norte por la carretera costera, intentando unirse a la coalición que asediaba Lannisport y Roca Castelli. Pero cuando estábamos a unas 50 leguas de nuestro destino, el ejército de la cuenca nos bloqueó. No nos dieron ninguna explicación, solo desplegaron sus tropas y nos bloquearon el paso. A varios de nosotros se nos ordenó burlar el bloqueo al amparo de la noche. Así es como llegué aquí. ¿El dominio está bloqueando a los dornienses? Con razón los otros 2 ejércitos tardaron tanto en llegar. El salón se sumió en el caos. Robb tuvo que alzar la voz para restablecer el orden. ¿Sabes por qué? ¿Hubo algún conflicto? El dominio no ha dado ninguna razón. Nos superan en número 2-1 y no han atacado. Seguimos en un punto muerto. Tal vez vean todo este oro occidental y lo quieran para ellos, bromeó Karstark, provocando aprobación y risas. ¿Alguna otra noticia? Su Alteza me pidió que les advirtiera que estuvieran atentos y se cuidaran de las emboscadas. Ya veo. Has viajado mucho y has sufrido mucho.
Que alguien se encargue de que este dorniense esté bien alimentado y descansado. Cuando el dorniense se marchó, Gran Honumber soltó una carcajada. Los sureños ni siquiera pueden esperar la victoria para pelearse por el botín. Por suerte, la casa Stark, Arryn y Tully siempre han permanecido unidas. No tenemos esas preocupaciones. Pero debemos actuar rápido. Cuanto más consigamos, mejor. La sala bullía de diversión ante las luchas internas entre supuestos aliados. Pero no todos reían. Roose Bolton se acercó a Robb sigilosamente, evitando el ruido de los demás señores. El dominio no es más pobre que las tierras del oeste. Si la avaricia causa traición, no debería empezar por los más ricos. ¿Ha habido alguna noticia de desembarco del rey? ¿Podría haber cambiado algo en la corte real? Brinden también se inquietó y se acercó. Envía a alguien a la colonia. A ver si hay una carta de desembarco del rey. Si no, cuenta los cuervos. ¿Hay más de lo habitual? El salón seguía siendo ruidoso. La autoproclamada familia única del lobo, Águila Pescadora y Águila se rió de la desunión de Rosa y Sol. En medio del caos, 2 soldados Stark se escabulleron. Poco después, arrastraron al maestre de Sarsfield y lo obligaron a arrodillarse. Señores, este hombre afirmó que no había ningún mensaje de desembarco del rey. Pero contamos los cuervos. Hay 2 de más. Al ser interrogado, admitió que ayer llegó una carta de la capital, pero que se olvidó de entregarla. Robb frunció el ceño. ¿Dónde está la carta? Aquí. Roose Bolton se la entregó y clavó en el maestre su fría y pálida mirada. El maestre debe servir fielmente al castillo, sea quien sea su amo. ¿No es así? El anciano tembló, arrodillándose presa del pánico. Mi señor, yo, lo olvidé. Soy viejo, me falla la memoria. Juro que no volverá a suceder. Umber gruñó. ¿Ocultar un mensaje en tiempos de guerra? Que lo cuelguen y acabemos con esto. Tenía sentido, pero cada castillo solo tenía un maestre. Si lo mataban, nadie podría controlar a los cuervos. Roose observó al hombre arrodillado y finalmente dijo. Asignaré a alguien para que viva y coma contigo. Así, tu memoria no volverá a fallar. Si falla, te haré el sello de mi casa. Luego le pediré a la ciudadela que envíe a alguien con la piel más dura. ¿Entendido? Los ojos del anciano se abrieron de par en par al ver al hombre desollado en la armadura de Bolton. Recordando los rumores sobre la casa Bolton, asintió frenéticamente. Elimínenlo. El consejo de guerra seguía en curso, y los forasteros no eran bienvenidos. Una vez que el maestre se fue, todas las miradas volvieron a centrarse en Robb. Su expresión cambió drásticamente al leer la carta. ¿Qué pasa? ¿Ha muerto el rey Roberto? La carta no menciona eso. Informa de algo más, dijo Robb con gravedad. Según informes de los exploradores de las tierras de los ríos a lo largo del Camino Dorado, los señores de la tormenta, que se suponía que ayudarían al ejército real a tomar la guarida profunda antes de unirse a nosotros en Lannisport, cambiaron de rumbo repentinamente hace 2 días. Marchan de vuelta al este, esta carta fue enviada hace 3 días. Ahora mismo, están a solo 2 o 3 días de desembarco del rey. La sala estalló en conmoción. El triple ataque contra los Lannister parecía imparable. Ahora, las alianzas se desmoronaban y los ejércitos se retiraban. Este es el ejército de Renly. Si nada ha cambiado en desembarco del rey, no se atrevería a dirigirse a la capital de esta manera. Pez Negro fue el primero en comprender las implicaciones. ¿La carta nos ordena regresar y defender al rey? No. Mi padre dice que llamará a las tropas de las tierras de la corona y a Lord Stannis, y que convocará nuevas levas en la capital. Los señores de la tormenta solo suman 10.000, así que no los ve como una amenaza seria, solo nos advierte que seamos cautelosos y nos preparemos para un contraataque desde las tierras del oeste. ¿Estamos seguros de que esa es la situación completa? Preguntó Roose con tono sombrío. Me temo que Lord Eddard aún no sabía que el dominio bloqueaba Dorne. Ahora entendemos que no se trataba de oro. El dominio apoya la reclamación de Renly al trono de hierro. Espetó Brinden Pez Negro. Mantienen a Dorne al margen para retrasar nuestra victoria en el oeste. Eso le da tiempo a Renly para tomar la capital. Maldita sea. Si eso es cierto, desembarco del rey pronto podría enfrentarse a más de 10.000 señores de la tormenta.
Con la fuerza del dominio, podrían fácilmente reunir entre 30 y 50.000 más para apoyarlo. Envía un cuervo a desembarco del rey Iralalama. Rob golpeó la mesa. Habían estado planeando cómo repartirse el botín, y ahora la guerra había dado un vuelco. Entonces prepárense para marchar de vuelta y defender la capital. Es demasiado tarde. Nos hemos adentrado demasiado en las tierras del oeste. Incluso la caballería, cabalgando a toda velocidad día y noche, necesitaría 10 días para llegar a desembarco del rey. Y los Lannister no nos dejarán ir sin oposición. Nuestro ejército incluye muchas levas. Si nos retiramos durante la persecución, se desmoronarán, dijo Roose con gravedad. Y otro problema. Ya hemos empezado esta lucha. Si nos vamos sin paralizar las tierras del oeste, Tywin se recuperará. Su riqueza le permitirá dominar cualquier bando al que apoye. Si espera a que las 6 grandes casas estén ensangrentadas, entonces contraataca. 7 infiernos, ¿qué hacemos ahora? Probablemente desembarco del rey no pueda salvarse. Escribe a Loredard y dile que se prepare para abandonarlo y retirarse al norte, dijo Roose con frialdad. Mi consejo es marchar hacia el sur, unirnos a Dorne y aplastar al ejército del dominio. Luego, con Oberyn Martell, arrasar todas las ciudades y aldeas de las tierras del oeste excepto Roca Casterly. Tomar lo que podamos, pero perdonar vidas cuando sea posible. Dorne odia a los Lannister y luchará con furia. Esto debilitará el dominio, arruinará la capacidad de recuperación de las tierras del oeste y nos dejará fuertes. Y después de una campaña así, Dorne jamás se aliará con el dominio para apoyar a Renly. Cuando termine, nos retiraremos con nuestro botín, más ricos, más fuertes y con enemigos debilitados. Seremos imparables cuando regresemos a las tierras de los ríos. Continuará. Capítulo 192. Supervivencia en tiempos difíciles. La venta de productos de Vidriagón era más popular de lo que nadie podría imaginar. Incluso en la sociedad moderna, antes de los viajes en el tiempo, donde no existía la magia y la ciencia prevalecía, el argumento de venta de alejar a los malos espíritus era ampliamente aceptado y adquirido por innumerables personas. Entonces, ¿qué pasa con este mundo ignorante donde la magia sí existe? Después de que el departamento de ventas realizó la investigación de mercado más precisa posible, finalmente se estableció el precio de los productos Dragón Cristal. A los fragmentos comunes de Vidriagón se les pulían los bordes afilados y las esquinas para evitar lesiones y se elaboraban cuentas más pequeñas que uvas, con formas irregulares. Estas se etiquetaban como partículas de cristal de dragón y se vendían por 10 monedas de cobre. El principal argumento de venta era: hasta los pobres temen a los fantasmas, e incluso los que no tienen dinero tienen derecho a alejar a los malos espíritus. Tras ser tallados, pulidos y moldeados en diversas formas, con agujeros perforados para poder ensartarlos y llevarlos alrededor del cuello, se convertían en joyas de cristal de dragón, con un precio de entre 5 y 10 ciervos de plata. Aunque sus supuestas propiedades mágicas eran cuestionables, el pulido y brillante Vidriagón constituía un hermoso colgante. Rápidamente se convirtió en uno de los accesorios más populares entre las clases alta y media. Esta estrategia de precios se dirigió tanto a la gente común como a los más adinerados. Una vez que la gente vio a los espectros con sus propios ojos y se sintió presa del miedo, el precio se fijó a un nivel que parecía caro, pero aún asequible. Esto garantizó un equilibrio perfecto entre el volumen de ventas y las ganancias del Vidriagón, maximizando los beneficios para la industria de la Guardia de la Noche. En cuanto a los productos más misteriosos, se decía que el Vidriagón de calidad militar solo podía obtenerse a través de canales especiales, como personal interno de la Guardia de la Noche, oficiales de guarnición y unas pocas figuras selectas del inframundo. Artículos como flechas con punta de cristal de dragón, dagas y puntas de lanza eran extremadamente costosos. Los precios oscilaban entre 40 o 50 ciervos de plata y varios cientos, dependiendo de la persuasión del vendedor y la estupidez y riqueza del comprador. Después de todo, la lanza usada para matar al Ghoul ese día se subastó por casi 20 dragones de oro. Las vastas reservas de vidrio natural de Rocadragón fueron excavadas y transportadas al parque industrial, donde los trabajadores las procesaban antes de venderlas a la gente de desembarco del rey. De todos los procesos, la mano de obra era el mayor coste, mientras que el problema más problemático era impedir que los trabajadores sacaran el Vidriagón del parque de contrabando.
Sin duda, era una empresa muy rentable. El vidriagón, un recurso inútil que durante mucho tiempo se había ignorado, se encontraba en abundancia solo en Rocadragón, en todo Poniente. Esto significaba que Aegor no tenía competencia, y el margen de beneficio era incluso mayor que el de la fabricación de papel y la imprenta. Uno siempre paga el precio de sus actos. La caída de Slint, quien había amasado una fortuna de decenas de miles de dragones dorados, pero fue derrocado y ejecutado por Industrias de la Guardia de la Noche, seguía siendo una lección fresca. Mientras Aegor acumulaba grandes beneficios y distribuía dividendos a accionistas e inversores, nunca olvidó extender beneficios a la guarnición y a los matones callejeros que lo habían ayudado y le habían sido útiles. Para el pueblo llano, era una figura de gran poder. La intimidación por sí sola no bastaba. Solo asustando a los demás y asegurándose de que sus subordinados estuvieran bien alimentados y satisfechos, se podía construir un poder duradero. A medida que el dinero seguía llegando, Aegor empezó a sentir una punzada de culpa. Stannis Baratheon le había permitido inicialmente extraer vidriagón libremente en Rocadragón a petición de Eddard Stark, para proveer armas al muro. Pero ahora estaba haciendo una fortuna con ello. Si el señor de Rocadragón, indigente, aislado del poder, despreciado por la nobleza, sin tributos y tan pobre que no podía permitirse carne, sentía envidia, y decidía imponer restricciones o erigir barreras, Aegor estaría condenado. Quizás se trataba de proyectar la propia mezquindad en los demás, pero en los negocios, la tranquilidad era esencial. Aegor intentó reunirse con Stannis, con la esperanza de tranquilizarlo ofreciéndole una parte de la industria del vidriagón y algunos dividendos. Al fin y al cabo, dado el carácter de Stannis, probablemente no pediría una suma desorbitada. Desafortunadamente, el señor del mar angosto había estado ocupado liderando la flota de Rocadragón para combatir a los piratas y barcos mercenarios que pululaban en la zona, por lo que los hombres de Aegor no pudieron localizarlo después de varios intentos. Todo iba bien, pero los buenos tiempos no duraron. Sin que él lo supiera, y quizá inevitablemente, el caos pronto estalló en los 7 reinos. Renly Baratheon y Margaery Tyrell abandonaron Desembarco del Rey en silencio, y el ejército de las Tierras de la Tormenta, que se dirigía al campo de batalla de las Tierras del Oeste, dio la vuelta bruscamente y emprendió la marcha hacia Desembarco del Rey. Sin Arya, la joven agente de inteligencia, Aegor no se enteró de inmediato de esta explosiva noticia. Pero, afortunadamente, no era demasiado tarde. Mientras la guarnición de la ciudad empezaba a reclutar nuevos soldados, Eddard Stark volvió a reunir a las fuerzas restantes de los señores leales a la corona. Como figura casi de padrino y protector de la mitad de los capas doradas, Aegor ejercía una inmensa influencia entre los plebeyos de la capital. Incluso si no se hubiera tomado la molestia de investigar, habría sido imposible no enterarse. Tras disfrutar de un éxito comercial en Desembarco del Rey durante más de medio mes, una sensación de impotencia volvió a apoderarse de Aegor. La industria de la Guardia de la Noche se había fortalecido lo suficiente como para capear el temporal de la guerra, pero aún distaba mucho de ser lo suficientemente fuerte como para evitar una guerra civil por completo, y esta vez, se vería directamente afectada. El parque industrial de la Guardia de la Noche se encontraba en las afueras noroeste de Desembarco del Rey, junto al río de las Aguas Negras. El ejército de Renly se acercaba desde el oeste por el Camino Dorado. Si la cuenca se alzaba en apoyo, probablemente avanzarían hacia el este por el Camino de las Rosas, cruzando finalmente el río de las Aguas Negras en un punto adecuado para rodear la capital. A menos que uno fuera ciego, un complejo industrial tan grande como el Parque Industrial de la Guardia de la Noche no podía pasar desapercibido. La estrategia de ocupar terrenos en los suburbios para desarrollarse de forma independiente había permitido que la industria de la Guardia de la Noche creciera rápidamente y casi sin coste alguno, convirtiéndose en una empresa masiva en un año. Sin embargo, como ciudad satélite de Desembarco del Rey y zona de desarrollo económico para la capital, este parque industrial, sin siquiera una muralla propiamente dicha, pero que albergaba alimentos y armamento, era como un trozo de tocino chisporroteante frente a un ejército gigantesco. Tentador y al alcance de la mano. El mayor problema era que cada centímetro de terreno dentro de Desembarco del Rey era precioso. No había forma de reubicar el parque industrial dentro de las murallas de la ciudad. Como líder de una facción, Aegor tenía que asegurar su propia supervivencia.
La situación se había vuelto tensa, y todas las puertas de desembarco del rey estaban ahora estrictamente controladas. Aunque Aegor aún podía entrar y salir libremente por el momento, si las puertas se sellaban oficialmente en 1 o 2 días, nadie podría hacer una excepción con él. Apretando los dientes, tomó a sus guardias y 3 veces más caballos de lo habitual, salió por la puerta del rey y galopó hacia el oeste por el camino dorado. Debido a la presencia de Melisandre, Renly estaba destinado a perder el momento que eligió para luchar por el trono de hierro. Lo que Aegor necesitaba hacer ahora era detenerlo, o al menos, persuadirlo de no arrastrar consigo a la guardia de la noche. El cielo estaba despejado y el aire era fresco. El camino dorado estaba lleno de exploradores con capas doradas enviados por Eddard Stark como sistema de alerta temprana. Afortunadamente, la autoridad y el reconocimiento de Eddard entre las tropas de la guarnición eran casi iguales a los del propio comandante. A Aegor no lo detuvieron ni lo interrogaron. Partiendo por la mañana y viajando sin parar durante todo el día, se encontró con exploradores de las tierras de la tormenta a la mañana siguiente. Tras exponer su propósito, lo condujeron al campamento de Renly. Aunque había visto los ejércitos combinados de los 6 reinos bajo el mando de Robert durante la rebelión en el valle, Aegor seguía atónito ante la magnitud del campamento militar que tenía ante sí. Una sola mirada le bastó para saber que eran muchos más que los más de 10.000 habitantes de las tierras de la tormenta de los que Ayardeem había hablado antes. No porque pudiera contarlos al instante, sino porque vio la rosa dorada de Alto Jardín ondeando junto al estandarte del ciervo coronado de Renly. En menos de 10 días, el dominio había reunido un ejército y se apresuró a unirse a Renly. Aunque sus tropas de élite seguían combatiendo en el oeste, la cantidad de soldados presentes era asombrosa. Desembarco del rey podría ser indefendible. Esta guerra para exterminar a los leones, que involuntariamente había unido a los 6 reinos, le había brindado a Renly la oportunidad perfecta para usurpar el trono. En un día normal, si alguien reuniera tropas en Bastión de Tormentas o Alto Jardín, los mensajes de condena desde Desembarco del Rey habrían llegado antes de que las tropas terminaran de reunirse. Pero con el pretexto de marchar hacia el oeste para luchar contra los Lannister, las fuerzas de Renly habían cruzado tranquilamente las puertas de Desembarco del Rey sin levantar sospechas. Mejor aún, las tierras de la tormenta siempre habían ocupado el último lugar en cuanto a velocidad de movilización militar. Esta falla se convirtió en su mayor baza en el momento más crítico. Debido a su ritmo más lento, los otros 5 reinos y las tierras de la corona ya habían comprometido sus ejércitos en el campo de batalla de las tierras del oeste, sin dejar a nadie disponible para regresar a defender la capital. Este sería un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre el ejército de las tierras de la tormenta y los defensores de Desembarco del Rey, reforzados por el recién reclutado ejército de la cuenca. ¿Fue esta serie de coincidencias parte de un plan deliberado de Renly o simplemente se había aprovechado de la situación? Recorriendo campamento tras campamento, Aegor se esforzaba por identificar los sellos de varias casas de las tierras de la tormenta y la cuenca. Había investigado a fondo, pero aún no lograba reconocerlos a todos. Además de las fuerzas nobles, había muchos caballeros mercenarios y oportunistas. Estos hombres no habían respondido a la llamada de Tywin en las tierras del oeste, pero ahora se unían al estandarte de Renly, buscando aliarse con el contendiente más carismático y generoso en esta batalla entre los 2 hermanos Baratheon. Cuando finalmente condujeron a Aegor a la tienda de mando de Renly, el señor de Bastión de Tormentas desayunaba con Margaery y sus compañeros más cercanos. Rieron y conversaron, aparentemente rebosantes de confianza en su victoria. Su Gracia, el oficial jefe de logística de la Guardia de la Noche, Aegor West, solicita una audiencia. Que pase. Renly no paró de comer. Cuando Aegor entró en la tienda y se detuvo en el centro, Renly incluso preguntó alegremente: «Jefe de logística, ¿ha desayunado?» «El cocinero de mi campamento preparó comida extra. ¿Quiere un poco?» No sé mucho sobre las verdaderas capacidades de Renly, así que no haré comentarios, pero en cuanto a encanto y amistad, no tenía rival. Nunca había que preocuparse de que te humillara públicamente sin motivo alguno o de que perdiera los estribos de repente y te lanzara una copa a la cara. Un hombre así era perfecto para ser señor local, y aún así, lo había nombrado maestro de leyes. No es de extrañar que la dinastía Baratheon se hubiera desmoronado.
Ahora este hombre tenía la vista puesta en el trono de hierro. Aegor no podía decir con certeza quién era más adecuado para ser rey. Renly o un Lannister. Si se le obligara a responder, probablemente diría, quizá ninguno. Aunque albergaba algunas dudas, la amabilidad de Renly al menos facilitó la conversación. Aegor hizo una reverencia y dijo, es usted muy amable, señor Renly. Ya he cenado. Es su gracia, corrigió un guardia alto detrás de Renly. No, mi señor. Debería arrodillarse ante el rey. ¿Su gracia? Aegor estaba desconcertado. Seguía en desembarco del rey y no se había enterado de la muerte de Robert. ¿Cómo podía Renly proclamarse rey ya? ¿Acaso Eddard había ocultado la noticia? La voz del guardia sonaba extraña. Al levantar la vista, vio a una mujer alta y fea de pie detrás de la sonriente Margaery. Era Brienne la Bella. Este debería haber sido su segundo encuentro, pero fue la primera vez que Aegor vio su rostro con claridad. Tenía que admitirlo, la actriz de la serie lucía mucho mejor. El rey Robert ha fallecido. La mano del rey Eddard Stark ocultó la noticia y alteró el testamento, planeando coronar a Stannis Baratheon como rey y luego usurpar los 7 reinos. Margaery sonrió cálidamente y le explicó la situación al atónito Aegor sin dudarlo. Confío en que Lord Aegor no esté aquí para interceder por Lord Stark. Si no conociera ya la personalidad de Eddard Stark desde la perspectiva de un dios, Aegor podría haberles creído. Para apoderarse del trono de hierro, la gente podía recurrir a las mentiras más viles imaginables, su absoluta desvergüenza era incomprensible para cualquier persona decente. La Guardia de la Noche es neutral y no se inmiscuye en la política de los 7 reinos, dijo Aegor con solemnidad, secretamente agradecido. Por suerte, no había sido codicioso e intentó vender la patente de impresión. Aunque había sufrido algunas pérdidas económicas, mantenía una buena relación con la pareja que tenía delante, y no había conflictos de intereses entre ellos. Siempre que presentara su petición bajo la bandera de la rectitud, tenía muchas posibilidades de éxito. He venido por un asunto diferente. El parque industrial de la Guardia de la Noche se encuentra fuera de las murallas de la ciudad y carece de fortificaciones. En el caos de la guerra, las espadas no distinguen entre amigos y enemigos. Humildemente pido a mi señor que perdone a los defensores de la muralla. ¿El parque industrial de la Guardia Nocturna? Repitió Renly, y luego rió entre dientes. Así que para eso está aquí el oficial de logística. Muchos señores reales poseían acciones en la empresa de la Guardia de la Noche. Entre la nobleza de desembarco del rey, esto era de dominio público. Mientras Renly marchaba hacia la capital, necesitaría su apoyo interno y externo para tomar el trono de hierro con el mínimo derramamiento de sangre. Además, había visto a los espectros con sus propios ojos en la Fortaleza Roja. Incluso si no lo hubiera hecho, Renly jamás dañaría deliberadamente los activos de la Guardia de la Noche. Claro, no atacarlo activamente era una cosa. Pero ¿quién podía garantizar que las decenas de miles de soldados de las Tierras de la Tormenta y el Dominio no saquearían o destruirían algo por el camino? La visita de Aegor fue un oportuno recordatorio. Renly hizo un gesto con la mano y dijo, eso es fácil de arreglar. Regresa y construye un muro alrededor de tu territorio de la Guardia de la Noche. Píntalo de negro. Daré órdenes de que ningún soldado de las Tierras de la Tormenta ni del Dominio pueda tocarlo. ¿Así de simple? Aegor se sorprendió de verdad, pero enseguida comprendió el motivo. Aprovechando la oportunidad, añadió, también hay talleres en desembarco del rey. Diles que cuelguen un paño negro sobre la puerta. Gracias, mi señor. Dijo Aegor agradecido, aunque seguía evitando llamarlo su gracia. Entre los 2 ciervos, Stannis sin duda ganaría. Si ese hombre rígido supiera que había reconocido a Renly como rey, podría reprochárselo. Es su gracia. Margaery hizo un gesto con la mano, indicándole a Brienne que no discutiera por nimiedades como títulos con un oficial de la Guardia de la Noche que no formaba parte de su noble juego. Luego se acercó al oído de Renly, miró fijamente a Aegor y le susurró algo a su futuro esposo. Aegor se alarmó y se devanó los sesos. Aparte de haberla menospreciado levemente durante la rebelión del Valle, no recordaba haber ofendido a Margaery en absoluto. ¿Qué tramaba ahora esta astuta muchacha? Mientras los nobles de las Tierras de la Tormenta y el Dominio en la tienda de Renly lo observaban con curiosidad o lo ignoraban por completo, Aegor aguantó ese largo minuto en silencio.
Tras lo que pareció una eternidad, Margaery se apartó de la oreja de Renly. Este alzó la vista de inmediato hacia Aegor y volvió a hablar. Continuará.